¿Qué es un paraíso fiscal? ¿Hay o no paraísos fiscales en el Caribe y Centroamérica? ¿Son espacios al margen de la ley? Para conocer más sobre este tema, conversamos con Néstor Rivero, periodista especializado en temas económicos. La entrevista se realizó para la edición 124 de Caribe Nuestro y se divulgó el 5 de abril de 2017. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. El 3 de abril de 2016 se divulgaron a la prensa los papeles de Panamá, más de 11 millones de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca con sede en Panamá. Los documentos, Vanessa, revelan 3 décadas de manejos poco transparentes en paraísos fiscales y empresas fantasmas. Al cumplirse el primer aniversario de la divulgación de los papeles de Panamá, movimientos sociales de los 5 continentes organizaron un día de acción global contra los paraísos fiscales. Y cada vez que se habla de este tema, Vanessa, algunos señalan varias islas del Caribe y países centroamericanos como sedes de paraísos fiscales. Para conocer más sobre este tema, conversamos con el historiador y periodista argentino especializado en temas económicos, Néstor Rivero. Néstor, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Comencemos con una explicación accesible para nuestros tripulantes. ¿Qué son los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales, o como lo llaman, en mi opinión, con mejor definición, guaridas fiscales, son territorios que tienen una legislación fiscal muy laxa que le permite a muchas empresas que evaden el fisco en sus propios países, o también organizaciones criminales o personas que acumulan dinero que no está declarado o que proviene de ilícitos, ya sea tráfico de drogas o de armas o de personas, o en fin, dinero que no pueden justificar en sus propios países. Estas guaridas fiscales les permiten, depositarlos en sus territorios, en sus bancos, sin tener que preguntar por su origen y pagando muy pocos impuestos. Son territorios que nacieron hace muchísimos años. Tengo entendido que uno de los primeros, que justamente fue en el Caribe, se originó cuando la petrolera de Estados Unidos, Standard Oil, quiso fijar su domicilio en alguna de las islas del Caribe justamente para evadir impuestos en Estados Unidos, para eludir, para no pagarlos. O sea que estamos hablando de hace más de un siglo, pero que en los últimos 20 o 30 años, cuando el neoliberalismo, que es la fase actual, ¿no?, del sistema capitalista, tomó el poder en tantos países y empoderó de dinero a tantas familias y empresas, cobraron estas guaridas fiscales, mayor relevancia histórica. Y lo que yo entiendo es que las guaridas fiscales, o también llamadas offshore, paraísos fiscales offshore, son una condición necesaria para que el neoliberalismo concrete lo que vino a buscar y logró, que es acumular riqueza a tasas muy altas de ganancia en la cúpula de las empresas y en la cúpula de las grandes familias de cada país del planeta, podríamos decir, y que ese dinero, una vez conquistado gracias al neoliberalismo, que es eso, transferir dinero hacia los sectores más ricos, necesitan dónde ubicarlo, porque si lo tienen en su propio estado tienen que pagar impuestos que para ellos siempre van a ser altos, y por lo tanto necesitan guaridas a dónde ponerlos a resguardo del fisco. Por eso las guaridas fiscales hoy son como, la frutilla del postre de esta fiesta neoliberal que ha vivido y que vive en gran parte del mundo en estas últimas décadas. Néstor, ¿es obligatorio que en un paraíso fiscal haya estrictas leyes de secreto bancario? El secreto bancario siempre va a estar unido a un paraíso fiscal. ¿Esta característica es vinculante de los paraísos fiscales? No sé si son vinculantes. En general, en los llamados paraísos fiscales, que tampoco tienen una sola definición, por ejemplo, la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que tiene sede en París, y otras instituciones que tratan de regularlos, de eliminarlos, o por lo menos de ponerle alguna restricción a sus prácticas, tienen listas negras, listas grises, listas intermedias. Quiero decir, hay países, notablemente Suiza, en su momento Uruguay, aquí en América Latina, y otras islas y demás, tenían sí secreto bancario. Algunas han aflojado algunas de las condiciones de la opacidad o del secretismo. Es decir, no hay una sola caracterización de las guaridas fiscales. Algunas son realmente más opacas y otras tienen algún grado intermedio. El caso de Uruguay es uno. Hace muchos años se la llamaba la Suiza de América Latina y recibía muchos capitales evadidos de otros países, muy especialmente de Argentina por la vecindad que tiene, ¿no? También algo de Brasil.
Bueno, Uruguay empezó a emprolijar un poco su rol bastante opaco en términos financieros. Hoy está mejor que antes, pero sigue teniendo algún grado de secretismo bancario, ¿no? Y a veces cuando hay un problema fiscal solamente puede acceder a eso si es por vía judicial. Es decir, el secreto bancario forma parte de las guaridas fiscales, pero digamos habría que ver cada una de ellas en su caso, porque no está una cosa tan atada automáticamente a la otra. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, los paraísos fiscales suelen ser pequeños en extensión y población. Un informe del FMI afirma que los paraísos han acumulado 1/4 de la riqueza privada mundial. ¿Cuáles serían los paraísos fiscales ubicados en el Caribe y Centroamérica? Bueno, en Caribe y Centroamérica son muy famosos las Islas Caimán, ¿sí? La de Bahamas también, otros territorios insulares. La mayoría pertenece o son parte del llamado Commonwealth, del viejo colonialismo británico, pero también hay países enteros que se pueden considerar guaridas. Suiza, la banca suiza es la más clásica. Últimamente Singapur, una ciudad-estado de Asia pequeña, muy pequeña, casi diría que no es un país, es una ciudad-estado, puede verse también como un paraíso fiscal o una guarida fiscal. Y después dentro de los países más grandes del capitalismo, como son Estados Unidos o Gran Bretaña, hay estados o partes de esos territorios que también hacen las veces de una guarida fiscal. El caso de Delaware en Estados Unidos, la City de Londres en Gran Bretaña, también son lugares donde estas fortunas, que como dije antes se acumularon por el proceso neoliberal, que significó transferir riqueza desde los pueblos y desde los bienes públicos hacia las cúpulas de las sociedades, de las familias más ricas, de las empresas más poderosas, estas transfieren a esos países, o a Luxemburgo, que es otro caso muy conocido, sus riquezas. Y justamente en Centroamérica se podría nombrar Panamá, ya que se habló tanto estos últimos tiempos de los Panama Papers. La disputa que algunos especialistas en este tema dicen que hay es justamente entre Estados Unidos, Gran Bretaña, es decir, los países que son Estado-nación y muy importantes, no son pequeñas islas, la disputa que ellos tienen con las pequeñas islas, porque veían que ese flujo de dinero se les escapaba a ellos y se iba a lugares pequeños e insulares, y se llegó a decir que la trascendencia, la filtración de la información de los Panama Papers fue hecha medio deliberadamente justamente para afectar a esas pequeñas islas o pequeñas guaridas fiscales y lograr que esa riqueza vaya directamente a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a los países más grandes. Néstor, históricamente se dice que los principales clientes de los paraísos fiscales son delincuentes, Evasores de impuestos, corruptos, terroristas y narcotraficantes. ¿Es legal tener cuentas en paraísos fiscales? No, a ver, habría que ver. No siempre es ilegal. Una persona puede ganar dinero, vamos al caso de un ejemplo concreto. La Argentina gana dinero, abre una cuenta en el exterior, en el Citibank de Bahamas, o en el Citibank de Nueva York, o en la banca suiza, o en el Deutsche Bank, etcétera, etcétera. Lo hace legalmente. Lo que en ese caso sería es una elusión impositiva, no es una evasión, es una elusión, porque en lugar de pagar sus ganancias como correspondería en la Argentina, si tiene su dinero en el exterior puede eventualmente pagar menos impuestos. Lo que sí es ilegal, y muchas veces tiene que ver con estos circuitos del dinero, es que se deposita en el exterior, en una guarida fiscal, en una banca offshore, dinero que no fue declarado en el fisco de su propio país. Entonces eso, ahí sí incurre en una ilegalidad. Primero tendría que haber pagado los impuestos de la ganancia que hizo en su país, y después desde luego tiene la oportunidad y la libertad de depositar su dinero en el exterior. Pero acá el problema es que los grandes bancos, que son los verdaderos agentes delictivos de todo esto, y los bancos que conocemos, ¿no? El Citibank, el HSBC, notablemente el HSBC, el JP Morgan, UBS, Credit Suisse, etcétera, en general tienen una oficina en sus sucursales que se llama Private Banking, que quiere decir banca privada, pero en el sentido privada de privacidad, ¿no? Y ellos mismos invitan, cuando detectan a empresas, a familias muy adineradas, a que vayan a verlos a estos facilitadores de la fuga y les ofrecen, miren, ¿por qué no coloca su dinero aquí, allá o allá? Y entonces esas personas sacan el dinero del país, y si no declararon impuestos y pagaron impuestos antes, ahí están cometiendo una ilegalidad. Es decir, el mecanismo no es que sea ilegal, pero favorece la ilegalidad. En todo caso, sí es ilegítimo pensar que con los niveles de pobreza y de niveles sociales alarmantes que hay en numerosos países del mundo y en la mayoría de la población, haya esta obscenidad de tanta masa de dinero
que no pague impuestos en sus territorios y prefiere sacarlos para todavía pagar mucho menos en una guarida fiscal. Es una ilegitimidad. Y es también una ilegalidad si directamente no paga impuestos. Pero de tener cuenta depositada en el exterior, en principio, si uno declara y paga todos sus impuestos, en principio no es del todo ilegal. Ya para terminar, Néstor, en los últimos años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha impulsado una política para lograr mayor transparencia en los paraísos fiscales en el mundo. ¿Hay una tendencia a eliminar los paraísos fiscales? ¿O al contrario se trabaja para que se fortalezcan? Sí, yo soy bastante escéptico de la posibilidad de que cumplan lo que dicen. No solo la OCDE, recuerdo también el grupo de los 20, cuando después de la crisis de 2008 y la caída de Lehman Brothers, y cuando se vio el rol tan pernicioso de la banca global, cómo se dijo que se iba a controlar más a las guaridas fiscales, a las calificadoras de crédito, que se iba a reformar el FMI, en fin, que iba a haber una nueva arquitectura financiera internacional. Bueno, no se hizo nada de todo eso. Y me parece que lo que plantea la OCDE, específicamente respecto a las guaridas fiscales, tampoco avanza demasiado. Las fortunas se siguen acumulando, el neoliberalismo, aunque en muchos países no logra avanzar, en otros sí, el poder financiero es muy fuerte. Como digo, esa gente que participa de esa fiesta necesita tener su dinero alejado del fisco, no quiere pagar impuestos, y en todo caso, si cierra una, abre otra. A mí me parece que las islas caribeñas, Centroamérica, Suiza, Luxemburgo, que son las plazas más tradicionales, están siendo más vigiladas, pero aparecen otras, como dije, se corren al Asia, porque también se acumulan muchas fortunas en China, en Singapur, etcétera. Y, insisto, Estados Unidos y Gran Bretaña, que son parte del problema, no de la solución, me parece que lo que están queriendo es capturar ellos más porción del negocio y no dejar que se vaya ese dinero hacia islas casi insignificantes en el terreno más geopolítico, ¿no? Así que no más que una desaparición de las guaridas fiscales, lo que creo que estamos observando es un traslado geográfico de unos lugares hacia otros. Néstor, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Bueno, gracias a ustedes, Jorge, un abrazo grande. Conversábamos con el historiador y periodista argentino especializado en temas económicos, Néstor Rivero. Con él analizábamos el tema de los paraísos fiscales y su vinculación con varios territorios caribeños y centroamericanos. ¡Cierra la vista! Escuchabas a Néstor Rivero, periodista especializado en temas económicos. Con él analizábamos la situación de los paraísos fiscales en el Caribe y Centroamérica. La entrevista se realizó para la edición 124 de Caribe Nuestro y se divulgó el 5 de abril de 2017.